grossa Zionismen. Lebe Palästina, oh großer Zionismen. Lebe, lebe, lebe Palästina. Lebe, lebe, lebe Palästina. Lebe Palästina. Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Santa Clara, Huitziltepec, en el día del que se conmemora el orgullo LGBTIQ+, en todo o en casi todo el mundo occidental. Entonces, para mí es un gran honor estar en este día específicamente aquí en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata de Santa Clara, Huitziltepec, con el maestro Filo, a quien le vamos a hacer una entrevista sobre su participación y también sobre un tema muy candente que está ahorita precisamente en la opinión pública de gran parte del planeta y que tiene que ver específicamente con la situación de Palestina. Entonces, yo agradezco mucho que me haya recibido el maestro Filo. Y bueno, mi nombre es Onan Vázquez Chávez, soy presidente del Consejo Directivo de No Dejarse es Incluirse AC, mejor conocidos como Vida Plena Puebla. Y con esta entrevista, pues sería el inicio de una serie de entrevistas que vamos a hacer a destacados activistas LGBTIQ+, y su participación en estas festividades, pero también su participación a lo largo de todos estos años. El maestro Filo, él se va a presentar, pero tengo yo el agrado de conocerlo pues ya desde hace más de 25 años, casi 30 años de ser amigos. Y bueno, pues yo estoy muy feliz de estar acá en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, que si tienen ustedes la oportunidad más adelante también de visitarla, pues también son bienvenidos. Entonces, pues vamos a comenzar con la entrevista con el maestro Filo. Filo, muchísimas gracias por recibirnos. Sabemos que ahorita estás un poquito con un poquito de gripa, pero yo deseo que pronto te recuperes. Y bueno, vamos a comenzar con esta pequeña entrevista y me gustaría mucho que te presentaras, por favor. Bueno, pues ya lo dijiste, yo soy el maestro Filo. Aquí todos me conocen así. ¿Por qué esto de maestro? Pues porque me dedico a dar clases. Yo llegué a vivir aquí al pueblo hace 24 años. Los primeros 3 años di clases en las escuelas públicas, primaria, secundaria, bachillerato de aquí del pueblo. Y ya después, con ayuda de alumnos, gente del pueblo, levantamos esta aula donde estamos ahorita, que es el aula de esto que llamamos la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Entonces ya tiene 21 años. Además, desde hace más o menos un año o poco más, tengo otra aula que es la casa de mi sobrina ahí en el centro del pueblo, y ahí también doy clases en las tardes, noches. Las clases que imparto pues tengo varios alumnos de matemáticas, por ejemplo. Ahora que hay chavas que quieren entrar a la universidad, pues doy unas clases, curso. También he enseñado a leer aquí a personas, niños y adultos, también gente que estudia el sistema abierto, por ejemplo la prepa, la secundaria, que nada más les dan los libros y ya cada quien por su cuenta tiene que estudiarlo. Entonces vienen aquí, toman las clases. Entonces aquí vienen alumnos, han venido de primaria, secundaria, bachillerato, y pues por ahí hasta uno que otro universitario que viene aquí para platicar algún tema de su tesis, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso me dedico yo, por eso soy maestro, ¿no? El maestro Filo. Las clases que yo imparto son públicas, científicas y gratuitas. Entonces, pues al ser gratuitas significa que yo no recibo ningún salario por dar estas clases, y entonces tengo que hacer otras actividades para sobrevivir. Entonces una de ellas es que soy pollero. Entonces pelo pollos, o sea, les quito las plumas, o sea que vivo de la pluma. Corto pollos, vendo pollos aquí con mis familias. A veces me ocupan para desenyerbar algún terreno, pintar una casa. Y no hace mucho que puse un taller de arte, ¿no? Cartonería y pintura, que le llamo el negociarte. Y bueno, así es como logro sobrevivir, ¿no? Aquí en el pueblo todos estos años. Entonces no tengo ningún salario. Entonces me dedico a eso, a dar esas clases. Y también ya en mi trabajo propiamente como que intelectual, académico, digamos que llevo 2 líneas de investigación. Una es el Códice Borgia, este antiguo sistema de escritura náhuatl, el Tlacuiloli,
y otras son los teocuicat, que son los cantos sagrados en náhuatl, la colección Cantares Mexicanos de mediados del siglo XVI. Entonces ese es como que a lo que me dedico como estudio, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que soy y eso es lo que hago aquí en el pueblo. Muchas gracias, Filo. De hecho, esta actividad que tú realizas creo yo que es muy importante porque verdaderamente tenemos que conocer cuáles son también nuestras raíces, ¿no? México es un país pluricultural y una de estas culturas es precisamente la náhuatl o también incluso la mixteca y muchas otras que hay en el país. Y bueno, en este caso, y regresando precisamente al tema del Día del Orgullo LGBTI que hoy se está celebrando pues en la Ciudad de México también, hoy es la marcha, entonces un saludo para todos aquellos que ahorita están marchando en la Ciudad de México, esperamos que tengan un buen clima y no les llueva y bueno, vamos a continuar. Precisamente dentro de esta festividad o dentro de esta conmemoración, me gustaría que también nos dijeras, y por qué es importante que lo digas, ¿cuál es tu orientación o preferencia sexual? Bueno, ¿Cómo te identificas en este sentido? Pues las palabras indican conceptos, ¿no? Entonces decir una palabra encierra lo que uno es y también lo que uno no es. Entonces en el caso de la palabra homosexual a mí me suena así como una especie de dictamen médico o de categoría taxonómica, ¿no? Así como homosexual. Hay otras palabras como puto, joto, maricón, que me suenan un tanto despectivas. Bueno, pero de esas tres la que me late a veces es joto, ¿no? Pero bueno, no pierde en ese sentido despectivo. La palabra gay pues es linda, tú sabes que en inglés antiguo significa colorido, ¿no? Alegre. Entonces la palabra es bonita, pero yo siento que también define algo que en mi opinión es un tipo de ser homosexual, un tanto occidentalizado, que está así como que en la onda capitalista, ¿no? De consumo, de la moda, de la pretensión. Entonces para mí implica todo eso decir gay, ¿no? Aquí en el pueblo últimamente se ha dejado escuchar otra palabra que me gusta, que lo he escuchado así con algunos, que es la palabra gay. O sea que en lugar de decir gay dicen gay. Y me gusta porque como la dicen es así como que es diferente, así como, ese chavo es gay. O sea, no es despectivo, sino que es como que otro diferente, ¿no? Entonces esa me late un poco más, pero definitivamente hay otra palabra que siento que es así, sí me define. Resulta que Alonso de Molina, que fue uno de los franciscanos que llegaron aquí a México, él registra en su diccionario castellano mexicano, mexicano-castellano, registra él la palabra cuilonyo y lo define como pecado nefando de hombre con hombre. Bueno, entonces de ahí hay una palabra que es cuilontía, que significa cometer ese pecado. Y la persona que comete ese pecado, o sea que tiene relaciones con otro hombre, pues es cuiloni. Y para mí la palabra que me identifica así como lo que soy es esa. Entonces yo soy un cuiloni, o sea un hombre indígena náhuatl que siente atracción, afecto por otro hombre. Y bueno, he escuchado últimamente mucho eso de que dicen, ¿y tus pronombres cuáles son? Bueno, entonces yo a todo esto diría que mis pronombres, pues en español está el masculino y el femenino, entonces soy él. En inglés está el masculino, el femenino y el neutro, entonces en inglés es he. En alemán está el masculino, el femenino y el neutro, entonces es er. Y en náhuatl, que es el que más me gusta, que es uno solo, yehuatl, en tercera persona. O sea que en náhuatl no hay ese pedo de masculino femenino, la tercera persona es yehuatl y no nos importa si es hombre o mujer, o demonio, como dijera la Joana, ¿no? Entonces, pues soy cuilón. Perfecto, muchas gracias, Filo. Y bueno, en este caso, tú iniciaste un trabajo como activista y nos gustaría mucho, ¿cómo fue que comenzaste con esta actividad por los derechos y la cultura indígena? Bueno, mira, el 13 de enero del 2001 yo llegué a vivir aquí al pueblo. Antes de irme a vivir aquí al pueblo, como que mi historia es otra, bien diferente. Es de putería, de ligue, de buscar sexo con hombres, en donde sea, pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más después.
Pero bueno, entonces yo llego a vivir aquí al pueblo y resulta que va a salir una marcha, que pues tú conociste también, que es la Marcha del Color de la Tierra, que lo que trata es que es la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que van a salir de Chiapas, van a hacer un recorrido por varios estados del país, rodear la Ciudad de México y finalmente llegar a la Ciudad de México. ¿En qué año ocurrió 2001, esto? sí, 2001. Okay. Entonces, ¿cuál es el fin de esta marcha? Pues es que los comandantes zapatistas, hombres y mujeres, con representantes de otros pueblos indígenas, van a llegar hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro para que los diputados, senadores, escuchen de voz propia de los pueblos indígenas por qué se deben de aprobar los acuerdos de San Andrés, que ya traducidos al lenguaje jurídico son la iniciativa de ley de la COCOPA, ¿no? La Comisión de Bueno, a todo eso, pues Vicente Fox por esos meses de 2001 manda una iniciativa al Congreso, la aprueban, pero resulta que esta iniciativa es una contrarreforma, o sea que es contraria a lo que están pidiendo los pueblos indígenas. Entonces ahí se consuma algo que yo lo he dicho abiertamente, es la traición que hace el Estado mexicano a los pueblos indígenas. Y vale llamar o decir el Estado mexicano, porque son los tres poderes de la nación, ¿no? Sí, por un lado el legislativo, por otro el ejecutivo y también el judicial, porque hubo más de 300 controversias constitucionales en contra de esa reforma y finalmente la Suprema Corte falla en contra, ¿no? O a favor de la reforma de Fox, en contra de la reforma que quieren los pueblos indígenas. Entonces es una traición, ¿no? Entonces a raíz de eso yo lo que hice fue un acto de protesta, que fue quemar todos mis documentos que me amparaban como ciudadano mexicano, o sea, la cartilla militar, la credencial para votar, el pasaporte, el acta de nacimiento y demás. Y pues esa fue mi forma de protestar contra esta traición. A raíz de eso, que ya estoy hablando de junio del 2001, para mí vino un proceso de aprendizaje, porque con los contactos que hice en esa caravana, que conocimos mucha gente, empecé a visitar comunidades indígenas por todo el país, sobre todo, ¿no? Comunidades que luchan. Entonces podría decir que conocí ese México profundo, el de la lucha, ¿no? Porque bueno, ya más antes había conocido ese México imaginario, me refiero al Acapulco, las zonas turísticas, ¿no? Tulum, todo eso, pero pues es que aquí hay dos Méxicos, ¿no? Entonces está ese México soterrado, de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, y bueno, lo conocí a través de eso, y todo eso tiene su culminación cuando hasta esta aula, aquí donde estamos, llega pues el jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en ese entonces el subcomandante insurgente Marcos, llega hasta aquí, se sienta y hay aquí un diálogo, ¿no? De por qué luchamos contra el sistema capitalista. Y bueno, entonces a raíz de todo eso yo entendí que la autonomía solo es una palabra, o sea que la autonomía tiene sentido si tienes un pedazo de tierra donde ejercerlo, si no pues es una mera palabra, ¿no? Y entonces por eso es que decidí hacer lo que hice en este pedazo de tierra donde estamos, que es el que lleva por nombre el caracol que canta el universo. Este pedazo de tierra fue de mi tatarabuelo, y de ahí pasó a mi bisabuelo, de ahí a mi abuelo, de ahí a mi padre, y pues ahora yo estoy aquí, en este pedazo de tierra. Cuando llego aquí, en los primeros años, como que hay mis familiares, primos, como que hay dos opciones de qué hacer con este terreno. Uno me propone tirar todo y sembrarlo de órganos y pitahayas, que es lo que está pasando hoy aquí en el pueblo, o sea, hacer esto una huerta de pitahaya, con postes de cemento, y el otro es que un primo me proponía hacer aquí un putero, porque decía que él ponía la lana, que el lugar está perfecto, porque no está sobre la carretera, pero cerca, está como que está medio escondidito. Entonces él decía, no, yo pongo la lana, ponemos refris, planta de luz, unos cuartos para las chicas que trabajen, o sea, prostitución, y todos contentos de hacer lana, ¿no? Entonces, como que me ofrecieron esas dos opciones, pero yo elegí otra cosa, ¿no? La autonomía. Y bueno, entonces así es como se formó este espacio, ¿no? Con todas las construcciones que hay aquí, y de alguna manera también se volvió un lugar de encuentro, porque hasta aquí han llegado varios movimientos, así desde ecologistas, feministas, de la diversidad, movimientos indígenas, campesinos, obreros. Entonces pues aquí se vuelve un espacio de, pues como que de diálogo, ¿no? Entonces
pues hay intercambio de ideas, pero bueno, cuando alguien me pregunta así de nuestra lucha aquí de este espacio, pues yo digo que el tiempo del diálogo y la negociación con el Estado, con el gobierno, pues ya pasó, ¿no? Porque el Estado mexicano ya traicionó a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Pues para mí no es otra cosa más que llevar los acuerdos de San Andrés ahora a la práctica, ¿no? Ya sin permiso de nadie, ¿no? Que es en lo que en pequeña medida pues hacemos aquí. O sea, ejercer la autonomía de los hechos. Ok, muy bien. Todo eso es este espacio. Muy bien. Ok, y en este caso de este trabajo sobre el rescate de la cultura indígena y de los derechos de indígenas, tú estuviste viviendo en Alemania, estuviste también viajando por muchos otros lugares, pero ¿qué te hizo regresar a vivir a México? Bueno, como dije hace rato, hasta antes de, como que en 2001 empieza mi involucramiento con el movimiento indígena, ¿no? Y antes de eso, pues es otra historia. Entonces, lo que podría decir es que, pues sí, efectivamente, hasta antes yo lo que había hecho era ejercer una especie de turismo gay. O sea que yo andaba de país en país puteando, ligando, ¿no? Buscando hombres. De hecho, no exagero, ¿no? Eras muy joven. Y guapo. Y guapo. Y uno tiene éxito en esas condiciones, ¿no? De hecho, una vez una comadre aquí en el pueblo me preguntó así seriamente, dice, oiga compadre, ¿y usted con cuántos hombres se ha acostado? Y yo le dije, la verdad es que quién sabe. Dije, si yo agarrara un planisferio o un mapamundi, pues tendría que ver así como que India, Corea, Japón, bueno, luego Medio Oriente, luego Europa, ¿no? Luego Canadá. O sea que sí, conocí hombres de todos sabores, tamaños y colores. Hasta que te asqueas. No, para nada, todo lo contrario. Okay, bueno. O sea que encontré una forma de andar por el mundo, ¿no? Okay. En algún momento de mi vida, para ser honestos, intenté ejercer la prostitución en Edimburgo, pero me di cuenta que yo no sirvo para eso. O sea, no me espanta, para nada. Sí, claro. Pero, o sea, no es lo mío, ¿no? Hay que tener talento. Y no se me dio eso de así cobrar tal cual, o sea, no se me dio. Pero sí encontré otra cosa que creo que todavía se le llama así, ¿no? De chichifear. Ajá. O sea, que uno anda con personas y ellos pagan las cuentas, ¿no? Claro. Entonces, no sé, un ejemplo muy claro, como te decía, siendo joven y guapo. Por ejemplo, una vez en Londres, ¿no? Así nomás al azar me bajé en Trafalgar Square, empecé a caminar la calle, vi una banderita de arcoíris y entro, y a los 5 minutos ya había 2 hombres ahí platicando conmigo, ¿no? Entonces así es como yo aprendí a sobrevivir en muchos lugares, ¿no? O sea, siendo homosexual, siendo gay, ¿no? Por eso digo eso de como una especie de turismo gay. Entonces, sin duda alguna, si yo quisiera, de haberlo querido, pude haberme quedado a vivir en alguna ciudad europea. Por ejemplo, en Barcelona, pues tuve por ahí un amante muy enamorado de Barcelona. En Londres, pues por ahí conocí un inglés que también estaba muy enamorado. Y otro de mis amantes, novios, pues tú lo conociste, ¿no? En Alemania, en Berlín. Entonces, de haberlo querido, pues sí me hubiera quedado en cualquier ciudad europea. Pero buscando la putería, el ligue, estando en Alemania, a mí se me ocurrió ir a Israel. Precisamente porque pues Israel se presenta al mundo como un lugar gay friendly, ¿no? Así que son muy abiertos así con los gays, ¿no? Que tienen su festival, su marcha, sus bailes, todo eso. Entonces yo fui a Israel a buscar eso, ¿no? Y lo encontré. Entonces yo entré al Estado de Israel, pero resulta que salí de Palestina. Y cuando salí de Palestina pues todo cambió, ¿no? Entonces Palestina a mí me mostró algo que hizo que cambiara mi forma de ver el mundo, como que me quitó una venda de los ojos, y Palestina a final de cuentas me hizo regresar aquí, y sin temor a equivocarme yo diría que es por Palestina que estamos ahorita tú y yo platicando, ¿no? Porque fue por eso que me vine a vivir otra vez aquí a mi pueblo. Ok, y en este caso cuando tú dices que llegar a Israel pero darte cuenta de la realidad palestina, ¿cómo fue? O sea, porque al final de cuentas, aunque yo no he estado, lo que sí hemos visto es que hay grandes muros que dividen a lo que sería Israel de lo que serían los territorios palestinos. ¿Cómo
¿cómo fue? ¿Cómo pasaste? ¿Fue fácil atravesar esos muros? ¿O cómo fue que diste o fuiste específicamente a Palestina? Bueno, como ya dije, o sea, yo entro a Israel y salgo de Palestina buscando la putería, ¿no? El ligue. Entonces en Tel Aviv, pues yo visité todos los lugares que hay que visitar, ¿no? Para un gay. O sea, los saunas que abundan, ¿no? Los antros, bares, discos, o sea, una cogedera, ¿no? Por todos lados. Lo conocí muy bien todo eso de Israel. Claro, porque es occidental. Tel Aviv, claro, sí. Totalmente. Pero, ¿cómo No, fue no, tu... pero a eso voy. Después, ya estando en Jerusalén, pues también, ¿no? Conocí los lugares de ambiente. Por ejemplo, uno como que muy popular es el Parque del Rey David. Ahí se liga, ahí en el parque, bueno, como en otras ciudades del mundo, Sí, claro. pero ahí en particular es ese parque, ¿no? Ahí ligas y te vas ahí por los arbustos y tienes sexo y, bueno, ya sabes, ¿no? Pero además de eso, pues también anduve turisteando, ¿no? Que los lugares santos, todo eso en Jerusalén. Y ya después de recorrer Jerusalén a pie, que eso me gustaba hacer cuando iba a una ciudad nueva, se me ocurrió visitar el Mar Muerto, así como para seguir mi onda de turista. Y ahí es cuando puedo decir que conocí Palestina, y les explico por qué. Porque resulta que yo llego a Ein Gedi, se llamaba el lugar, la playa ahí donde llega uno, me registré en un youth hostess en la mediodía y me fui al Mar Muerto a chapotear. Y pues ya estaba, bueno, andaba ahí yo solito en mi mochila, ¿no? Bueno, llegué ahí y ya más o menos en la tardecita, no sé, las 2, 3 de la tarde, llegaron 2 hombres. Y yo en algún momento me di cuenta de que ellos me miraban y como que entre ellos se cuchicheaban. Después de un rato uno de ellos se acercó a mí, hablando en inglés, y me dijo: mi primo y yo nos preguntamos de dónde eres. Él dice que eres asiático y yo no sé de dónde seas tú. Y pues ya yo les dije: no, pues soy de México. Y dijeron: ¿y qué anda haciendo un mexicano tan lejos de su tierra? Dije: pues vine aquí a conocer su país, ¿no? Y ya de ahí hicimos amistad, platicamos, anduvimos chapoteando. Hicimos esta cosa que le llaman en alemán Schlammbad, que es que metes tu mano en la tierra y sale una tierra negra y te la untas en todo el cuerpo y que hasta es bueno para la piel. Bueno, hicimos ahí amistad en el Mar Muerto. Y ya en la tarde, a cierta hora, creo que a las 5 o 6 de la tarde te tienes que ir. Está prohibido estar ahí. Algo interesante que hasta a mí en ese momento me cayó el 20 es que cuando yo llegué vi una torrecita ahí que yo entendía, o nada más pensé que era de estos salvavidas, pensé. Pero resulta que no, ya que estaba yo con los palestinos, porque eran palestinos estos 2 hombres, me dijeron: no, pero ya nos tenemos que ir, porque hay leyes muy estrictas aquí. Militares hay ahí, en la playa. Entonces no es que te quieras ir, es que te tienes que salir ya a esa hora, ¿no? Entonces, bueno, ya dijeron: bueno, vámonos. Dijeron que me echaban un ride al youth hostess. Y cuando llegamos ahí, que eran por unas calles, llegamos ahí, dijeron: pues córrele, vete por tus cosas y nos vamos. Y yo dije: ¿cómo nos vamos? ¿A dónde? Y dijeron: pues no, que querías conocer nuestro país, te lo vamos a mostrar. Y yo dije: órale. O sea, yo pensaba quedarme ahí, pero no, subí, agarré mi mochilita y me subí a su coche. Y fue en ese momento que para mí empieza Palestina, en el momento en el que me subo al coche de 2 hombres palestinos, porque ellos son los que me van a enseñar un país, una realidad que yo ni idea tenía. Ok. ¿Cuál fue primeramente tu experiencia con ellos? Mira, ellos, uno de ellos tenía como unos 30 años, otro 40 y algo, ¿no? Ok. El más joven hablaba inglés, el más joven hablaba alemán porque se había casado con una suiza de la parte alemana, y el más grande hablaba inglés porque era maestro universitario, creo era maestro de física, algo así. Okay. Entonces eran primos, okay. Andaban de vacaciones y fue toda una experiencia porque en las noches nos quedábamos en el desierto, hacíamos una fogata, platicábamos, y en el día pues me llevaban a turistear. De hecho se portaron bien chidos porque me decían: ¿a dónde quieres ir? Y decía: no, pues Belén, no, pues Nazaret, por ejemplo, ¿no? O Jerijo, o así cualquier pueblo, ciudad ahí fuimos a la playa. Entonces fue toda una experiencia andar con ellos varios días, y después de recorrer ciertos lugares de la Palestina, obviamente viendo lo que estás diciendo, ¿no? Algo que yo ni me esperaba ver,
finalmente me llevaron a su casa, que para mí eso fue muy, muy especial, ¿no? O sea, que primero me enseñaron su país, ciudades, pueblos, y ya los últimos días me enseñaron su intimidad, o sea, su pueblo, su familia, sus esposas, en el caso del maestro de física, y sus hijas, tenía 2 hijas, y pues ya en la intimidad de su hogar, ¿no? A probar su comida, ver cómo hacían sus oraciones, ¿no? Porque eran musulmanes. Entonces, pues fue la experiencia que tuve con estos 2 hombres palestinos. Me mostraron su país. Muy bien. ¿Y lo que más impactó? ¿Qué podría ser lo que más te impactó que hayas visto? Cuando yo llegué de Múnich a Tel Aviv, sí me di cuenta, porque iba yo del lado de la ventanilla, vi aviones de guerra. Entonces entendí que Tel Aviv es un aeropuerto militar, pero no le di la menor importancia, ¿eh? O sea, sí entendí eso, que estaban... otra cosa que me llamó la atención es que cuando salimos de Múnich, nos iba escoltando un tanque alemán, y eso para mí fue algo extraño, porque digo, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, no entendía ni me importaba, pero ahora lo entiendo, ¿no? Claro. Ya ves que Alemania dice que es razón de Estado, ¿no? Su apoyo a Israel. Sí, sí. Bueno, como quiera que sea, ¿no? Eso fue la entrada a Israel. La salida estuvo peor, porque cuando yo volví al Ben Gurion, al aeropuerto, ya para regresarme a Alemania, normalmente cuando tú vas a salir de un país, pues tú vas con la línea aérea, ¿no? Ellos checan tu pasaporte, tu boleto y eso. Aquí no, primero pasas el retén del ejército y ya después, si pasas, entras a la línea aérea. Bueno, yo no sé qué dije bien o qué dije mal en la entrevista esta que te hacen los militares, pero cuando yo me di cuenta, una soldada israelí ya estaba llamando por teléfono y nada más me decía, véngase para acá, en inglés, vente. Y luego cuando me vi ya estaba yo rodeado de 4 o 5 soldados y uno de ellos hablaba español, como que se portaba buena onda. Después me llevaron a un cuarto y ahí me hicieron que me quitara todas mis ropas, ¿no? Me esculcaron con guantes mis pertenencias, mis objetos materiales, mi mochila, todo eso, pero pues también mi cuerpo, porque pues algo andaban buscando, ¿no? Las preguntas que me hacían, yo entiendo ahora que era como para ver si caías en una contradicción, porque su temor más grande es que tú veas la ocupación. Claro. O sea, si vas como turista, si yo hubiera ido a Tel Aviv y eso, no hay ningún pedo, no ven cuando quieras. Pero siempre sus preguntas es, ¿estuvo en qué lugares estuvo? ¿Tuvo contacto con palestinos? Y te lo volvían a preguntar así como para que te equivocaras, ¿no? Se dieran cuenta de que estás mintiendo, una onda así. Bueno, como quiera que sea, pasé esa situación humillante y vergonzosa. Sí, qué al final pues ya me puse mi ropita, eso subí. Estuve a punto de perder el vuelo, pero bueno, ya tomé el avión de regreso. Entonces eso es algo, ¿no? El aeropuerto. Pero así como dices de cuáles son mi impresión de Palestina, hay varias, ¿no? Yo menciono solamente 3. Una es una sonrisa. Cuando estos palestinos me llevaron a Jericó, después de hacer el recorrido turístico por como barrancas que ahí hubo habitantes hace miles de años, es una de las ciudades más viejas del planeta, o de los lugares más viejos. Fuimos ya al centro de la ciudad y entramos a una especie de fonda a comer un falafel. Bueno, deliciosos. Pues sí. Y la cosa es que estábamos ahí estábamos nosotros 3 en la mesa y en una esquina de la fonda había jóvenes, no sé, de 15 por ahí años. Y lo mismo, o sea, entre ellos se hablaban en árabe y me veían y se reían. Y entonces ya uno de ellos, porque con uno hablaba yo en inglés, con otro en alemán, decía, es que dicen que, pues les llama la atención, ¿no? O sea, tu físico, ¿no? Pues eres extranjero, ¿no? ¿Que de dónde eres? Y se acercaron los muchachos palestinos, 5 o 6 muchachos, después de un rato. Y para mí esa es una de las escenas más bellas de Palestina, ¿no? La sonrisa. Porque todos hablaban y hacían preguntas, ¿no? ¿De dónde está México? ¿Qué haces? ¿A qué viniste? Esas sonrisas de jóvenes, muchachos palestinos, para mí es algo así que se me quedó pues bien grabado. Otra es una mirada. Un día ya estando en su pueblo de ellos, cerca de Ramallah, me llevaron a visitar a un primo de ellos, joven de unos 20 y tantos años. Él tenía las manos destrozadas, así todas deformes, ¿no? Y ellos dijeron loco, ¿no? O sea, había quedado mal. Y me lo presentaron, lo conocí.
era extraño porque luego a cada rato él decía, ahora es tiempo de hacer mis oraciones, bueno, según la traducción, ¿no? Y se hincaba y se ponía a rezar, algo así. Ya que salimos me explicaron la situación. Este chavo, siendo niño, participó en la primera intifada. Okay. Y cuando participó echándole piedras a los tanques que entraban a la ciudad, los agarraban los soldados israelíes, se los llevaban a las prisiones, y dice que les ponían la mano sobre una superficie y con un martillo les destrozaban las manos. Venía la tortura psicológica y después, con toda intención, los dejaban salir para que sirvieran de ejemplo, ¿no? O sea, eso te va a pasar si te opones a la ocupación. Entonces, esa mirada de ese joven perdida, también para mí es impresionante, ¿no? De lo que significa esa brutal ocupación. Y la otra es el rostro de uno de ellos. Como recuerdo que una vez estando en el desierto platicando, uno de ellos, el más grande, con el que hablaba en inglés, me platicó la historia de su tierra, desde el Imperio Otomano, pasando por los británicos, hasta la fundación del Estado de Israel. Era como que su memoria, ¿no? De cómo había sido la historia de su tierra. Y después él me empezó a hacer preguntas sobre mí, o sea, sobre mi país, mi cultura. Y ahí me tienes yo de pendejo diciéndole, presumiéndole, ¿no? De la literatura en inglés, de la música alemana, ¿no? Bach, Beethoven, Mozart, de los pintores del Renacimiento italiano, porque pues todo eso lo conocía. Y él, bien bueno, así nomás me escuchaba. Estaba enfrente de mí la fogata aquí, ¿no? Y así su rostro, ¿no? Un árabe palestino de unos 40 y tantos años. Y después de que yo acabé de presumir, me dice, pues sí, pero eso es de Europa, ¿no? Y lo tuyo, o sea, tu historia, tu cultura, claro, tuya. Y para mí fue como una bofetada, ¿no? Así, claro. Como, ¿qué pedo? ¿Qué contesto, no? ¿Qué digo? ¿Cuál es mi historia y mi cultura? Porque uno asume que es Europa, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese rostro, ese que tengo así como impresión. Y pues obviamente ver los retenes militares, como tienes que... Una vez entramos a un centro comercial y ellos no nos dejaron entrar por ser palestinos. Yo sí podía entrar por ser extranjero mexicano. Ver soldados, lo que te dije de platicar con personas que habían estado en la cárcel. Como quiera que sea, yo siento que la lección más grande que me dio Palestina, sin duda alguna, es saber que yo no soy judío. Nada que ver con los judíos. Y el saber eso, que yo no soy judío, me lleva a una pregunta muy personal, que es, si no soy judío, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién? Y la última noche que pasé ahí en esas tierras, como todavía tenía pagado, porque lo compré por adelantado las noches en estos youth hostel, la pasé en Jerusalén, pero fíjate que regresé al parque del Rey David, pero en lugar de ir a buscar hombres, a ligar hombres, como lo había hecho antes, en lugar de eso me senté en una banca y me solté a llorar. Y estuve llora y llora, y me acuerdo que yo nomás me repetía así mucho una frase que era, yo no soy judío, yo no soy judío, yo no soy judío. Y así me la pasé, y esa fue mi última noche en esa tierra. Y yo siento que llorando ahí en el parque del Rey David, dentro de mí se derrumbó un mundo. Ese mundo que nos construyen desde que somos niños, que nos dicen que Dios hizo al mundo en 7 días, que Moisés, que Abraham, que Noé, que Jesús. Todo ese mundo del judío-cristianismo para mí se derrumbó, ¿no? Porque entendí eso. Yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Sí, somos muy ajenos a todo. O sea, yo no sé qué soy, pero sí sé lo que no soy. Esa es la lección que me da la Palestina. Y bueno, ya después de eso regresé a Berlín, y ahí en el DEPA, una tarde viendo la televisión, con una copa de vino blanco en la mano, es cuando veo en la televisión la segunda intifada, que es cuando Ariel Sharon entra a la explanada de las mezquitas y se hace un desmadre, septiembre del 2000, y empieza la segunda intifada. Y pues para mí ya no eran noticias, ¿no? Que tú ves así como algo en la tele, ¿no? Para mí ya era algo que yo tenía que ver con eso, ¿no? Porque esos rostros, esas miradas, esas sonrisas que yo vi en vivo en Palestina estaban ahí en esas escenas que yo veía de violencia, ¿no? La segunda intifada. Entonces la cosa es que algo de dentro de mí ya había cambiado, ¿no? Pero ya estabas en Berlín. Sí, ya estaba en Berlín, o sea, ya estaba ahí cómodamente en Berlín, pero ya no me sentía a gusto ahí. Claro. Como que ya estaba esa espina
que era quién soy. Ujú. Y bueno, por eso es que finalmente tomo esa decisión de pues, que me compré mi boleto para regresarme de Berlín, Frankfurt, Ciudad de México, el 12 de enero del 2001. El 11 de enero fue mi última noche en Berlín. Me acuerdo que en la tarde me cambié, me puse mis mejores ropas, me perfumé con Job, mi perfume favorito, y me fui a putear. Ujú. Y ya en la madrugada pasé por el Tom's Bar que estaba en la esquina, Ujú. me eché al último hombre y al otro día tomé mi avión de regreso. Ok. Y así es como vine a dar aquí al pueblo y fue como que el punto del viaje Vi final. har odlat jorden Och vi har odlat jorden och vi har skördat vetet. och vi har skördat vetet Vi har plockat citronerna och vi har plockat citronerna och pressat oliverna. och pressat oliverna Och hela världen känner till vår jord. och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa Sion.